A Dios sea la gloria. Así dice una de las alabanzas, una alabanza bonita. A Dios sea la gloria. Siempre y en todo momento pueda nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra persona alabar a Dios. Dificultades se presentan, problemas se presentan. Eso es algo cotidiano. Y a veces suelen crear un ambiente diferente en el día. Pero pidamos al Señor la fortaleza, la guía, para que su Espíritu Santo venga a ministrar nuestra vida. Lo que necesitamos es la voz de Dios hablando a nuestro corazón, es la voz del Espíritu Santo hablando a nuestra mente, a todo nuestro ser. Y Él quebrantará, Él colocará, Él hará ese corazón de carne que su palabra nos dice. Bueno, iglesia, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por este tiempo, Señor Jesús. Gracias por tú preparar este tiempo, Señor, por separarnos para este tiempo, para este momento en el cual estamos escuchando esta tu palabra, Dios de la gloria. Señor, queremos tener hambre y sed de justicia. Queremos escucharte a ti, Señor. Y al momento de ser abierta tu palabra, las Escrituras, Señor, tú estás dispuesto a hablarnos, Señor Jesús. Padre, que tengamos ese corazón dispuesto a escucharte en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga tu vida y puedas ver en este tiempo, en esta noche, y es lo que quiero, lo que estoy deseando para sus vidas, ver la seguridad que podemos tener al creer en Cristo Jesús. Y coloqué el título del mensaje, sé a quién he creído, es lo que decía el apóstol Pablo. Y lo que quiero invitarte a que en este tiempo tú puedas decir lo mismo, sé a quién he creído. Padezco esto, decía en este versículo, en las primeras palabras decía, padezco esto. ¿Y qué es lo que padecía el apóstol Pablo? Escucho generalmente personas decir, ¿cierto? Y tal vez hasta que uno se detiene, termina hablando de esa manera, pero decir, Satanás me ataca mucho, o tiene muchos ataques tal persona de Satanás. Pero ¿a quién ataca Satanás? Hemos visto esto un poco en la predicación de las mentiras de Satanás o nuestro adversario Satanás. Y ahí usted puede ver un poquito más sobre esta pregunta. ¿A quién ataca Satanás? Ahora imagínese o imaginémonos por un instante una competencia y usted sabe que se preparó, usted sabe que está preparado. Pero también tiene otros que se prepararon y otros que no se ven tan preparados o tan seguros, porque también no es solamente la preparación, sino que juegan los nervios. Usted ya sabe también en esas cosas, pruebas, exámenes o algún momento importante terminan jugando los nervios un papel en medio de la situación en la que estamos. Y otros están preparados como nosotros o tienen también otros una trayectoria mayor a la que uno puede tener. ¿A quién procurará usted ganar? ¿Será aquellos que están que se sienten poco preparados, que se sienten en un momento tenso, o procurará ganar para ganar la competencia aquellos que están preparados y aquellos que ya tienen una trayectoria? Bueno, a los que ve que están preparados, usted va a apuntar a ellos para poder ganar la competencia. No va a estar mirando, en teoría, ¿cierto?, aquel que tal vez ya tiene algo a perder, ¿cierto? Eso sería una forma de competencia. Ahora Satanás, hablando de Satanás, él no se preocupa por aquellos cristianos nominales, aquel que solamente tiene el nombre de cristiano y no vive conforme la palabra de Dios dice, él no se va a estar preocupando, ya directamente
Es algo simple para él, según lo que la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? Y hablamos y vimos una de las palabras sobre Proverbios, capítulo 1, versículo 7. No necesita preocuparse tampoco por el cristiano desobediente, porque sabe que no obedece la palabra de Dios, sabe que no va a seguir a la palabra de Dios. No necesita preocuparse con el cristiano que no sigue la voluntad de Dios. Aquel que ha determinado seguir la voluntad propia o la voluntad de uno mismo. Satanás no se va a preocupar con ellos, pero sí Satanás se preocupa con aquel que se prepara cada día, con aquel que se esfuerza cada día, con aquel que busca agradar a Dios, que es obediente. Por eso muchos quieren estar con Dios, pero no pueden, porque aman las cosas de este sistema más que aquel que los amó. No es que no quieran estar con Dios, sino que no puede, dice la palabra de Dios, y usted lo va a ver en los evangelios, lo que cuesta ser discípulo prácticamente en esos versículos. Pero hay muchas personas que continúan amando el sistema de este mundo. Les gusta la palabra de Dios, les gusta la iglesia, les gusta el evangelio, pero continúan amando el sistema de este mundo. Y se va a ver en las actitudes de la persona. La persona va a decir, yo amo a Dios, y claro que sí. Pero necesitamos ser esforzados, necesitamos, tanto yo como ustedes, necesitamos esforzarnos por poder ver la palabra de Dios en nuestra vida, para poder ser fieles a Dios, amar a Dios. Entonces, el apóstol sufría, dice, padezco esto. El apóstol sufría porque los falsos maestros o falsos cristianos aborrecían la verdad que predicaba el apóstol Pablo. Por eso es que, entre otros motivos, el apóstol va a sufrir, va a pasar mal, va a pasar momentos difíciles, momentos angustiosos, momentos donde como ser humano uno termina decayéndose. Pero es ahí donde también el apóstol recordaba y nos hace recordar a través del Espíritu Santo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aun cuando esté siendo perseguido o maltratado, o cuando sufra tal vez por la misma familia o el cuerpo de Cristo, como dice también en otros versículos. Entonces el apóstol podía estar padeciendo, pero él decía, sé a quién he creído. Sé a quién he creído. El apóstol continuaba confiado y esperanzado en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice el apóstol a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. E invitaba a Timoteo a que no tenga vergüenza. A veces hay momentos donde parece que estamos cerrados, que estamos haciendo algo mal y terminan avergonzándonos, o nosotros nos sentimos avergonzados porque tal vez estamos actuando como debería ser. Pero el apóstol Pablo le dice, ten seguridad de que lo que estamos haciendo, de que por el camino que vamos es el camino que el Señor nos ha dejado. No te avergüences de dar ese testimonio, de testificar el Evangelio tal cual es. Uno puede mirar algunas otras cosas en otros lados, a veces mira otras iglesias y piensa, ¿será que está bien como uno camina en Cristo Jesús? En cuanto sea predicada la palabra de Dios, en cuanto Cristo sea el centro del evangelio, de la predicación, usted puede estar seguro que está yendo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que usted está escuchando palabra de Dios. Pero en cuanto se predique al hombre como el centro del mensaje, como aquel que va a ser bendecido, que eso es algo, es una bendición, es consecuencia de seguir a Cristo Jesús. Pero cuando el centro del mensaje es el hombre, entonces la palabra puede ser anunciada, estas letras pueden ser anunciadas, pero no hay espíritu de vida en ella, que es la que viene a través del Espíritu Santo
de Dios. Por eso los fariseos conocían de Génesis, Apocalipsis, una forma de decir, conocían las escrituras de aquel tiempo, pero no conocían al autor, no vieron que Jesucristo era el Señor. Sé a quién he creído, decía el apóstol. Sé que en Él tengo esperanza. Prácticamente está diciendo en esa expresión, sé a quién he creído, sé en quién tengo esperanza, sé quién me da la esperanza. Sepa que usted ha creído y lo invito a que continúe creyendo a Cristo Jesús. Que pueda tener firmeza en saber qué es lo que está haciendo con Cristo Jesús, qué es lo que hace cuando escucha la palabra de nuestro Señor. Sepa usted y tenga certeza a quién ha creído. Ha creído a Cristo Jesús. Su iglesia nos fortalece, su iglesia nos anima, su iglesia nos empodera, si queremos decir, utilizando la palabra del Señor. Esa palabra viene a hacer lo que tiene que hacer en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Trabaja de manera de que nos afirma, como decía la palabra de Dios, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. Aquel que sigue a Cristo Jesús. El apóstol le decía a Timoteo y a la iglesia, he creído en el Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y se acuerda de esas palabras? ¿Se acuerda cuando dice ahí, sé a quién he creído? Es como cuando Pedro decía, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le va a decir, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino la misma presencia del Señor. El Espíritu Santo te ha dado a ver, te ha dado a entender a quién estás siguiendo, a quién le has creído, al Hijo de Dios. Dios nos lleva a ver eso en este tiempo, a que entendamos a quién le hemos creído. No le crea a un hombre. La palabra de Dios dice, no creáis en los hombres, maldito el hombre que confía en el hombre, pero crea en Dios, créale a Dios. Y que Dios separa a sus siervos, sus hijos, sus escogidos para cumplir la misión. Todos fuimos llamados a eso. El apóstol creyó al autor de la palabra y Cristo es la palabra también. No solamente vio una palabra, sino que vio a Cristo Jesús, creyó en Cristo Jesús. Si yo doy testimonio, dice nuestro Señor Jesucristo, acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la verdad eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis.
Por cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bendito sea el nombre de Dios. Nuestro Señor hablando, que puedan creer en la persona de Jesucristo. En aquel tiempo estaba hablándole a los fariseos, a los saduceos, y les estaba diciendo: crean en mi persona. Si no creen en mi persona, ¿cómo creerán en mi palabra, en la palabra que les anuncio? Iglesia, fuimos llamados a creer en Cristo Jesús. Y no solamente en las palabras, a creer en la persona de Cristo Jesús. Si usted cree en Cristo Jesús, cree en sus palabras y tendrá vida y vida en abundancia. La palabra que viene a través del Espíritu Santo trae vida. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no dice en la palabra, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Crea en Cristo Jesús. Sepa en quién ha creído. Sepa en quién ha puesto su confianza, en Cristo Jesús. En Él usted y yo tenemos esperanza. Y algo más, iglesia. Estoy seguro, decía el apóstol, que es poderoso. Estoy seguro que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos creído, a quien hemos creído, en quien dejamos nuestra esperanza, en quien confiamos, en quien permanecemos, Él es poderoso. Estoy seguro que es poderoso, decía el apóstol. En Él hay poder, en Él se manifiesta toda la gracia, toda la gloria, toda la plenitud. Está en nuestro Señor Jesucristo. A Él se le ha dado todo el poder, toda la autoridad. Crea en Cristo Jesús. No solamente crea en palabras, pero créale a Él, que fue quien dio la palabra y que es la palabra. Bendito sea nuestro Señor. Sé a quien he creído. Sé que en Él tengo esperanza y estoy seguro que Él es poderoso. Padre, Dios de la gloria, Señor Jesús, aun cuando pasemos momentos difíciles y, Señor, de turbación, Padre Santo, podemos tener certeza de a quién hemos creído, Señor Jesucristo. Creemos en ti, Señor, y autor y consumador de nuestra fe. Creemos en ti, Señor Jesucristo, que nos has dado vida y vida en abundancia. Creemos en ti, Señor Jesucristo, que tú levantas, Señor, de los muertos y das vida, Padre. A ti, Señor, hemos creído. En ti hemos creído, Señor. Y tenemos esperanza, Padre. Tu palabra nos da esperanza. Tú nos das la esperanza, Señor Jesús. Tú eres la palabra. Tú eres el verbo. Tú eres el logos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso, Dios, para hacer infinitamente más de aquello que nosotros pensamos o imaginamos. A ti sea la gloria, a ti te damos la gloria. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con usted hoy y siempre. Amén.